Buenas tardes, Máster. Hoy hablaremos sobre las notas periodísticas de TC Televisión y Radio Pichincha. TC presentó la siguiente nota. El gobierno nacional anuncia reducción en las horas de suspensión del servicio eléctrico. Por otro lado, Radio Pichincha publicó el editorial titulado El modelo energético hay que cambiar. A continuación, mi compañera Vanessa. Análisis de sesgos. Parcialidad. TC Televisión, la nota muestra una inclinación favorable hacia el gobierno actual, destacando sus logros en la gestión de la crisis energética y minimizando los problemas estructurales. Mientras que Radio Pichincha, la nota es marcadamente crítica hacia los últimos 3 gobiernos, incluida la administración actual, y muestra una postura ideológica inclinada al gobierno de Rafael Correa. Sesgo de selección. TC Televisión se seleccionan hechos y datos que resaltan los esfuerzos y los logros del gobierno en aumentar la capacidad de generación eléctrica y reducir las horas de suspensión, mientras que la selección de información de Radio Pichincha se centra en las críticas al modelo energético actual y en el fracaso de los últimos gobiernos para enfrentar la crisis climática y energética. Sesgos de encuadre. TC Televisión, la información se presenta de manera que resalta las soluciones del gobierno y minimiza el impacto negativo con los cortes de electricidad. El encuadre busca generar confianza en la gestión gubernamental, mientras que Radio Pichincha, su encuadre es decididamente crítico, pintando una imagen de desidia e incompetencia por parte de los últimos gobiernos, incluyendo el actual, obviamente. Se enfatiza la necesidad urgente de cambio y un modelo energético y la falta de liderazgo. Sesgos de lenguaje. En TC Televisión, el lenguaje utilizado es moderado y positivo, utilizando términos como mejoras y gestión eficiente para describir las acciones del gobierno. Mientras que Radio Pichincha, el lenguaje es emocionalmente cargado de confrontativo, utilizando términos como mediocres, envidiosos y despilfarros para criticar a los gobiernos recientes. Sesgo de fuentes. TC Televisión cita únicamente fuentes gubernamentales y no incluye opiniones de expertos independientes o críticos. Y Radio Pichincha, al tratarse de un editorial, no cita fuentes externas, pero se basa en opiniones ideológicas que reflejan una postura política crítica. No ofrece datos o perspectivas de expertos que podrían dar un balance más completo en el análisis. Cabe mencionar que TC Televisión es un medio estatal, por lo tanto va a estar al favor del gobierno, mientras que Radio Pichincha es claramente correísta y por eso critica a los 3 últimos gobiernos actuales. Hoy analizaremos el editorial El modelo energético hay que cambiar de Radio Pichincha. Parcialidad. La nota presenta una inclinación clara hacia una perspectiva política crítica de los últimos 3 gobiernos ecuatorianos, pero con una valoración positiva del gobierno de Rafael Correa. Los intereses promovidos parecen estar alineados con una postura de defensa de las políticas ambientales y energéticas de ese periodo, mientras se critica a los sucesores. Esto sugiere un sesgo ideológico que favorece el proyecto político correísta. En el sesgo de selección se incluye información que destaca la falta de acción de los últimos 3 gobiernos en temas ambientales, pero no se menciona en detalle las razones detrás de las decisiones de estos gobiernos o cualquier posible logro en este ámbito. La mención de los logros de Correa, en cambio, sí es extensa y se presenta de manera favorable, omitiendo posibles críticas a su gestión ambiental, lo cual implica un sesgo de selección de información. No hay parcialidad. En el sesgo de encuadre, la información está de manera que se enfatizan las deficiencias de los últimos gobiernos y se enmarca el pasado gobierno como la sección positiva. Este encuadre puede influir en la percepción del lector al dirigir la atención hacia las críticas actuales, mientras que se enmarca a Rafael Correa como un líder que actuó responsablemente en términos ambientales. En el sesgo del lenguaje, el lenguaje es claramente cargado emocionalmente con palabras como mediocres, envidiosos y procas, al referirse a los gobiernos posteriores a Correa. Estas expresiones no solo descalifican a los actores políticos, sino que también generan una respuesta emocional en el lector, lo que podría influir en una interpretación negativa de los últimos 3 gobiernos. En el sesgo de fuentes, la editorial no cita fuentes específicas ni estudios que respalden sus afirmaciones sobre la inacción de los gobiernos actuales o los logros de Correa, lo cual limita la credibilidad del análisis. Tampoco se presentan múltiples perspectivas, lo que refuerza el enfoque sesgado hacia una visión particular. Vamos a reflexionar cuál fue el impacto en la opinión pública de estas notas. Para empezar, un mayor impacto va a tener siempre el medio más grande dentro de lo que opina la gente. En este caso es TC. ¿Cuál es la situación de que, si bien en este de aquí se trata de resaltar los logros del gobierno, manejando la crisis, reduciendo los cortes,
la realidad terminó superando el relato días después. Claro, es mucho más fácil decirlo con el diario de lunes, sabiendo lo que ya sucedió, pero el impacto terminó siendo leve debido a circunstancias externas, porque de ahí estaban utilizando un medio muy grande, el cual servía para manipular muy bien la opinión de la gente sobre quién era el verdadero culpable de esto de aquí y sobre quién era nuestro salvador, en teoría de los cortes, que en este caso se refiere netamente al ser un medio oficialista, al presidente de la República del Ecuador. Ahora, ¿cuál es el impacto en el público, en la opinión pública de lo que hizo Radio Pichincha? Bueno, Radio Pichincha es un medio de nicho realmente, no es muy seguido por personas que no sigan la misma corriente política que ellos profesan. Es una radio netamente, digamos que de izquierda progresista, correísta netamente, porque si nos damos cuenta, en la mayoría del texto trata de tratar de mediocres a los que vinieron después y de poner como el salvador y el único que se hizo las cosas tal vez no perfectas, lo cual sorprende un tipo de este medio que no lo tratan de perfecto, pero tratan de llevar al público a decir, él fue el que les hizo las cosas bien, los otros no han hecho nada, pero él hizo las cosas bien. El impacto en la opinión pública, ¿cuál puede ser? El querer crear una situación de nostalgia y decir realmente antes estábamos mejor y necesitamos volver a eso. Eso es esa es la reflexión que tengo sobre el impacto que tiene la opinión pública ambos. Realmente termina siendo bastante limitado. El uno por las circunstancias que sucedieron y el otro netamente por el simple hecho de que es una radio de nicho y no tiene mayor alcance más que el de la gente que ya opina igual, básicamente.